Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 4 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título hoy es La visión y la realidad. La cita la encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, donde dice simplemente a los llamados a ser santos. Oremos. Padre amado, te damos gracias por habernos llamado en tu Hijo Cristo Jesús a ser santos, es decir, a ser separados, consagrados, personas que son nuevas criaturas, que tienen una nueva naturaleza. Señor, gracias porque nos has prometido no solamente el restaurarnos en relación contigo, pero que realmente vamos a pensar como tú, vamos a actuar como tú y algún día seremos exactamente como tu Hijo Cristo Jesús, es decir, hijos obedientes, hijos que caminan en tu voluntad. Sabemos, Señor, que tú nos has hecho libres con este mismo fin. Ayúdanos a poner esto en práctica. Que tú con tu gracia la derrames sobre nosotros y nos ayudes a vivir de esta manera, para que seamos realmente testimonios vivos, sacrificios vivos que muestran el poder de tu gracia. Todo te lo pedimos para la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, nuestro devocional empieza así, dice: demos gracias a Dios por la capacidad que nos ha dado para ver todo aquello que aún no hemos llegado a ver. Es decir, gracias damos a Dios por realmente darnos la fe para creer en su Hijo Cristo Jesús, la fe para entender que su obra es suficiente, para saber que Él ha empezado una obra maravillosa en nosotros y que Él la va a llevar a cumplimiento. Al menos yo lo tomo de esta manera, ¿no? Esa es la meta del Señor en el plan de redención. Por ende, quiero pensar que aquellas cosas que yo solamente, que no he visto más que he oído, que Dios se refiere, que demos gracias al Padre por habernos mostrado quién es el Hijo y dar gracias al Hijo por habernos llevado a la realización de la reconciliación por su obra, ¿verdad? Y que todo esto que lo estamos viendo en visión, lo lleguemos honestamente a ir entendiendo poquito a poco y que todo esto se haga una realidad, no porque no es realidad, sino que se haga realidad, que se haga carne realmente en nosotros. Dice, hemos tenido la visión, pero no hemos llegado todavía en absoluto a su realidad. Yo creo que se refiere a que hemos tenido todo esto en nuestra mente, este conocimiento de pronto en nuestra mente, pero en realidad todavía no lo estamos viendo en la madurez de nuestro ser, ¿verdad? Dice, es en el valle donde tenemos la oportunidad de demostrar si en verdad merecemos estar entre los elegidos cuando la mayoría se vuelven atrás. Entonces, si realmente hemos creído en el Señor, es decir, en su obra perfecta en la cruz del Calvario, si realmente hemos tenido la bendición de creer en su resurrección, de entender que la palabra es inspirada por el Señor, que realmente es una autoridad completa sobre nuestras vidas, todo esto es un don, todo esto es un regalo del cielo. Pero vamos a decir que no solamente deberíamos creerlo cuando estamos en la cima de la montaña, como hemos estado hablando, como esos momentos de la transfiguración, cuando Pedro estaba dispuesto a quedarse ahí y volver de esa experiencia la totalidad de su caminar. No, más bien cuando bajamos a lo diario, a lo cotidiano, cuando tenemos que enfrentarnos con el día a día de nuestro caminar, es ahí cuando tenemos la oportunidad. Eso es como deberíamos verlo, pedirle al Señor que deje que nosotros veamos todo lo que es difícil, lo duro, lo cotidiano, lo que de pronto la carne o la vieja naturaleza no considera como glorioso, que nosotros podamos verlo como oportunidades para tener esa certeza de que realmente estamos entre los elegidos. Es decir, que estamos dentro de ese grupo cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y quienes realmente van a tener fruto
de un nuevo nacimiento. A eso nos referimos, ¿verdad? Cuando estamos hablando acerca de los elegidos. Pues los elegidos, si realmente han vuelto a nacer, tendrán un fruto de esa semilla incorruptible, la cual recibimos, obviamente, por el Espíritu Santo, a la semilla del Señor Jesucristo, esa nueva naturaleza, Cristo en nosotros, como dice ahora. Muchas personas, después de tener esos encuentros maravillosos de fines de semana o alguna experiencia, algún milagro, algo que el Señor ha hecho por ellos en particular, bueno, en ese momento pueden dar testimonio de que sí, yo soy una persona de fe, yo he creído, pero a la hora de la hora, ¿qué sucede? Tantas personas se echan atrás como ocurrió durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. Regresamos, dice, no estamos del todo preparados aún para los golpes y magulladuras que recibiremos si debemos ser transformados en la forma de la visión. Ahora, nuevamente estamos hablando de la visión, de ver quién es Dios, de tener un encuentro con el Señor. Ahora, nosotros no queremos el costo de seguir a Cristo. Lo último que queremos es lo primero que el Señor nos pide, que es que dice, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Muchas veces nos pasamos a la parte número 2 de ese mandato que dice, levanta tu cruz y sígueme. Pero nadie puede levantar su cruz si primero no se niega a sí mismo. Que nos neguemos nuestra propia voluntad, que nos neguemos todos nuestros caprichos, todos nuestros arranques emocionales y que tengamos disciplina honestamente negándonos a nosotros mismos para ser transformados en la forma de la visión. Cristo es la visión. Él es el varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, que todos unidos debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Jesús es nuestro estándar. Nuestro estándar no es otro cristiano, nuestro estándar no es una denominación o algún autor o algún héroe que nosotros, alguna imagen que de pronto religiosa nos hemos hecho. Él es, Cristo es el perfecto, Él es la visión, dice. Hemos visto lo que no somos realmente. Cuando vemos a Dios nos damos cuenta cuán lejos estamos de ser realmente su imagen. Y dice, hemos visto lo que no somos, ¿ok? Y lo que Dios quiere que seamos, que es perfectos. Acuérdense que Cristo dijo, nosotros debemos ser santos porque nuestro Padre es santo, es decir, perfectos. ¿Cómo perfectos? Bueno, hemos de ser como Cristo, personas que tienen una alianza nada más, que para nosotros buscar la voluntad de nuestro Padre, servir al Señor, es nuestro número 1, 2, 3, 4, es nuestro todo, ¿verdad? De esa manera, consagrados y convencidos, cambiados por el Espíritu Santo, seremos como Cristo. Dice, hemos visto lo que no somos y lo que Dios quiere que seamos, pero estamos dispuestos, ¿verdad? Ahí va nuestra colaboración. No es nuestra salvación es un don de Dios, es un milagro. La palabra claramente dice que nadie puede venir a conocer a Dios si no es que Dios mismo le concede este milagro. Sin embargo, también dice que Dios nunca rechazará a nadie que por voluntad, a alguien que venga hacia Él. Entonces, tenemos que entender que Dios nos ha regalado la salvación por lo que Cristo hizo en la cruz. Él pagó, Él propició nuestra deuda y nuestra relación fue reconciliada con nuestro Creador. Hemos recibido la adopción por la cual ahora sí podemos decir que somos hijos de Dios. Y como dice el capítulo 1 de Juan, versículo 12 hasta el 13, por ahí, que dice que no ha sido por voluntad de la carne, no ha sido por voluntad, por nada que nosotros hayamos podido hacer, sino que Dios en su misericordia nos ha rescatado y nos ha hecho volver a nacer. Pero a partir de ahí hay algo que ya estando libres, el Señor espera de sus hijos en agradecimiento, ¿verdad? Dice, estamos dispuestos a ser conformados en el yunque a la forma de la visión para ser usados por Dios. Es decir, vamos a someternos al Señor para que nuestras vidas sean de testimonio para otras personas que necesitan conocer al Señor. Ahora, no es porque el Señor nos necesite,
Más bien conociendo bien quién es Él y quiénes somos nosotros, entendemos que muchas veces somos la piedra de tropiezo. Tantas personas dicen, oh, a mí sí me interesa Cristo, pero no me interesan los cristianos. Oh, yo amo a Dios, pero odio a los cristianos, que bueno, también es una imposibilidad, pero esto se trata de nosotros y no de otros. Y vuelvo a preguntar lo que dice aquí, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a entregarnos de tal manera que Dios puede transformarnos a través de las circunstancias que tenga que utilizar para que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Cristo Jesús, para que nuestras vidas le sean útiles, para que nosotros podamos servir sus propósitos? Dice, los golpes vendrán siempre de la manera más vulgar y por medio de personas normales y corrientes. De las personas menos esperadas a veces, de las personas más cercanas. Y bueno, por eso es doloroso y nosotros a veces pensamos que Dios tiene que utilizar esto o esto en particular si no estamos en el ministerio. No, Dios está utilizando todas nuestras circunstancias con ese mismo propósito. Dice, hay veces en que no conocemos cuál es el propósito de Dios, pero el permitir que la visión nos forje el carácter depende de nosotros, sino de Dios. Acuérdense, Dios sabe que Él nos ha libertado la voluntad. Ahora sí, antes estábamos esclavos del pecado, dice la palabra, que nacimos en enemistad contra el Señor porque teníamos la naturaleza de nuestros primeros padres que nos pasaron una vana manera de vivir, dice la palabra. Pero ya habiendo sido rescatados, ahora Dios está restaurando una adoración correcta que depende de un amor voluntario. Por ende, nosotros o colaboramos o no. Dios no nos puede forzar, no en que Él no puede, sino no es su propósito hacer robots. Su propósito es que nosotros lo adoremos voluntariamente, que es la única manera de tener una sincera adoración. Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos a rendir? ¿Vamos a cooperar con esto, con el Señor? ¿O simplemente le vamos a decir al Señor no? Lo cual en el fondo es no reconocer a Cristo como Señor. Dice, si preferimos relajarnos en la cumbre del monte y vivir de nostalgias, a veces yo hablo con personas que me cuentan testimonios de hace 10 años, de hace 5 años. Ahora, nada de malo tendría eso si no fuera la última vez que escucharon la voz de Dios. ¿Cómo es posible, si estamos en una relación íntima con el Señor, que no hemos escuchado su voz hace 3 años o hace 4 años? Eso es una imposibilidad. Entonces, dice, o sea, que es un peligro vivir de nostalgias, ¿no? De aquella vez, cuando Dios me habló, en aquel retiro o aquel domingo. Dios habla todos los días a sus hijos. El pastor es un buen pastor, nos dice Juan capítulo 10, y las ovejas oyen su voz y más bien no oyen la voz de extraños. Entonces dice, nunca seremos de verdadera utilidad en las cosas comunes y corrientes, porque ahí es donde Dios nos está llamando a servir. No como, bueno, el día que yo predique ante un estadio de 10,000 mujeres o el día que yo... No. Es en el diario vivir que Dios quiere realmente formarnos y utilizar nuestras vidas como testimonio de lo que su gracia hace en la vida de un pecador. Entonces dice, solo así veremos utilidad en las cosas ordinarias o comunes de las que está constituida la vida humana, ¿verdad? La vida humana está constituida por millones de momentos cotidianos y bueno, más útil sería servir a Dios en esos momentos que decirle a Él que lo serviremos algún día si vamos de viaje misionero aquí o allá. No, es todos los días, en tu trabajo, en tu casa, en tu diario vivir. Entonces dice, hemos de aprender a vivir apoyados en lo que vimos en la visión, no a vivir simplemente de un deleite extático y en un reflejo consciente de Dios. Miren,
Nosotros somos llamados a vivir por fe, hemos de vivir por lo que hemos oído en la palabra del Señor. Por eso es bueno oírla organizadamente, es oírla constantemente, estudiarla realmente con personas que la conocen, puesto que Dios habla en orden, ha hablado a través de la historia y a través de una historia llamada redención. Muchos ni siquiera sabemos eso. Dice, esto significa vivir las realidades de nuestra vida a la luz de la visión hasta que la misma se haga verdad en nosotros. Realmente vemos cómo Dios llega a cautivar nuestra mente, a cautivar nuestro corazón. Tan es así que realmente comprobamos que su voluntad es perfecta, su voluntad es deseable, es lo mejor para nosotros y para otros. Cada fragmento de nuestra tarea va en esa dirección. Dios tiene un propósito, tiene una puntería perfecta. Él va a lograr su propósito. Hacemos bien en confiar en Él para ser partícipes, conscientes de lo que está sucediendo. Aprende a dar gracias a Dios, haciendo lo que sabes que Él demanda. No estés escogiendo dónde lo vas a servir, sino más bien sirve exactamente y sé fiel donde estás. Nuestro pequeño yo soy, que no es tan pequeño que digamos, siempre se amorra y gime cuando Dios dice haz, cuando Dios dice déjate de hablar y empieza realmente a actuar. Deja que tu pequeño yo soy se seque bajo la ira e indignación de Dios. Yo soy el que soy, ¿verdad? Dios es santo, Dios es justo, estudia la Biblia, conoce quién es en realidad, no es solamente esa parte buena que a veces nos gusta a nosotros predicar y defender. Dios es bueno y perfecto, pero Dios es santo. Hay que ver qué es lo que significa que Él es santo y justo, ¿verdad? Y aprender quién es Dios en realidad. Puedes verlo en Éxodo capítulo 34, cuando Él renueva el pacto con su pueblo Israel. Lee los 10 mandamientos desde el principio, cuando Dios dice, yo soy Jehová Dios, yo te saqué de Egipto, te saqué con el propósito de que me sirvas a mí, soy Dios celoso. Son cosas importantes. Muchas veces queremos ver a un Dios que hemos hecho a nuestra imagen, todo como arrinconado por ahí, que no tiene ningún poder de hacer nada, hasta que necesitamos que haga algo con poder por nosotros. Y eso significa que tenemos un Dios a nuestro antojo, un Dios como un tipo de Papá Noel, que realmente ¿qué tipo de Dios sería eso que tú le puedes mandar? Piénsalo bien. Dios ha de dominar. Cuán penetrante resulta el darse cuenta de que Dios no solo sabe dónde vivimos, sino que también conoce las cloacas en las que nos arrastramos. Qué triste. Dios conoce todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Debería darnos realmente vergüenza de cómo actuamos. Y para esto, y esto todo para correr y pedirle perdón y realmente vivir conscientes, ¿verdad? Él nos atrapará tan rápidamente como una centella. Ningún hombre conoce a los hombres como Dios. Esto puede ser terrible, pero a su vez puede ser el consuelo más grande. Depende cómo estás mirando al Señor. ¿Lo estás viendo como tu Padre que te reconcilió a través de su Hijo? ¿O lo estás viendo como ese juez que también demandará todo de ti si te piensas justificar a tu manera? ¿Realmente lo estás viendo correctamente? No te puedes justificar. Tu pecado no puede ser justificado. Si alguien no paga tu pecado por ti, no entrarás en relación con Él ni aquí, ni mucho menos en el cielo. Piénsalo bien. Dios ha enviado a su Hijo para pagar tu deuda. Ya eso sucedió y Él lo prometió desde antes de la fundación del mundo. Eso ya estaba escrito. Entonces, solo nos queda arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra rebeldía contra Dios, de nuestra autosuficiencia, de nuestra autocomplacencia, de nuestra autojustificación. Correr al Salvador porque Él está dispuesto de perdonarnos a perdonarnos. Espero que tú no dejes esto para después porque hoy es el día de la salvación. Bueno, gracias por haber estado conmigo y espero verte mañana.